doctor Salvador Botello Rionda y un servidor Miguel Ángel Morales, somos los organizadores del evento. Le vamos a ceder la palabra a nuestro director general, doctor Rafael Herrera, para que inicie la escuela con unas palabras. Muchas gracias a Salvador y a Miguel Ángel por invitarme a inaugurar el evento. Buen día a todas y todos. Bienvenidos a la 22ª edición de la Escuela de Modelación y Métodos Numéricos del CIMAT, que se llevará a cabo del 12 al 14 de junio de 2024. El tema central de esta escuela será modelación y simulación computacional de riesgos y desastres naturales. La escuela inició en el 2002 y se ha llevado a cabo año con año, solo con la excepción del 2021 a causa de la pandemia. La famosa pandemia. A lo largo de los años se han tocado diversos tópicos de modelación y aplicaciones de los métodos numéricos, como por ejemplo, la ecuación de advección, difusión, reacción en problemas hidrológicos, supercómputo y aplicaciones, problemas de gran escala en geofísica y análisis numérico, modelación computacional de sistemas biológicos, mathematical modeling of biological systems from molecules to populations, mathematical modeling for material sciences and industrial applications, etc. En la escuela de este año se presentarán cursos y conferencias sobre la modelación matemática y simulación computacional de riesgos y desastres naturales como inundaciones, terremotos y epidemias. El plan integrador es profundizar en la comprensión de los fenómenos físicos subyacentes, el análisis de modelos más sofisticados y realistas, así como en métodos de supercómputo para la modelación. Se presentarán aplicaciones de campo y los análisis de datos correspondientes. Esta escuela está dirigida a estudiantes de licenciatura y posgrado en matemáticas, biología, química, física, ingenierías y otras disciplinas afines. También está dirigida a profesionales e investigadores en ciencias matemáticas y sus aplicaciones. La escuela se realizará en formato híbrido, es decir, que un grupo de los participantes estará en forma presencial, 53 personas, y otro grupo se conectará a distancia desde sus computadoras en su lugar de residencia, que son 17 personas, para un total de 70 asistentes con una participación de 27 mujeres, es decir, el 38.6%, lo cual es muy bueno para una disciplina que no ha tenido tanta participación femenil. He de agregar que este tema, aunque no sea mi tema de investigación como tal, lo considero muy importante, pues es hoy en día la base para la implementación de los modelos, de las implementaciones, de las simulaciones que nos pueden ayudar en los problemas actuales del país y del mundo. ¿Qué problemas nos han tocado a la puerta recientemente? Pues nos tocó la pandemia, el estrés hídrico, el calorón, ¿sí? No sé qué vamos a hacer con el calorón, pero al menos hay que saber para dónde va, ¿sí? Así, no me queda más que desearles el más amplio éxito en este evento y declarar formalmente inaugurada la Escuela de Modelación y Métodos Numéricos del CIMAT a las 9:22 horas, tiempo de México. Muchas gracias. Bienvenidos nuevamente. Vamos a iniciar con la primera ponencia. No puedo evitar decir un par de palabras. Digamos, a esta escuela, como siempre, tratamos de que toque un tópico de interés y actual y futuro, ¿sí? Invitar a las nuevas generaciones, a los jóvenes energéticos que se involucren en esos temas. Y pues vamos a iniciar con el primer minicurso a cargo del doctor Ubencio José Jiménez Mújica. Este curso fue elaborado en colaboración con el doctor Ignacio Barradas, que iba a participar en la presentación, pero lo mandamos a China, literalmente, ¿sí? Entonces agradezco al doctor Ubencio por tomar las riendas y bienvenido, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Bueno, primero, bienvenidos a la Escuela de Modelación y Métodos Numéricos.
En este primer curso vamos a dar unas herramientas clásicas que se utilizan en la modelación matemática. Además, vamos a ver cómo se construyen a partir de modelos que son los más clásicos que se utilizan en esta área, modelos más complejos que son los que se utilizan en la actualidad y cómo podría ser su análisis, ¿ok? Si tienen dudas, preguntas, comentarios, en cualquier momento me pueden interrumpir y las aclaramos. ¿Les parece? Ok, un poco de qué significa epidemiología en este caso. Pues si nos vamos al tecnicismo, la epidemiología lo que sí es la materia que estudia los factores que existen entre salud y enfermedad y todas aquellas cosas que conllevan a la población. Desde un sentido del origen de la palabra epistemológico, esto tiene un origen griego, donde la primera palabra significa enzimas, demos de pueblo y logos de estudios. Entonces, más o menos el estudio de lo que está sobre el pueblo o poblaciones. En otras palabras, la epidemiología se encarga solamente de estudiar fenómenos asociados a la salud y enfermedades, pero en poblaciones humanas. ¿Ok? El padre de la epidemiología más o menos se le atribuye a Hipócrates en más o menos 460 años antes de Cristo, donde él estudió una epidemia que azotó a Atenas y lo importante de este trabajo que hizo fue describir a partir de experiencias personales y propias cómo evolucionaba la epidemia a partir de cambios ambientales y además de las manifestaciones clínicas que presentaban los pacientes infectados. Sin embargo, la primera vez que aparece la palabra epidemiología como tal en áreas de la medicina fue en este librito, y no es muy viejo, es de 1801, y es epidemiología española. Aquí fue más o menos el primer libro serio que habló de este tipo de conceptos a nivel profesional o a nivel, sí, de la salud, ¿vale? Y pues este libro es bastante fácil de conseguir en Google, lo pueden leer y van a ver que con lo que a partir de viernes sepan cómo estas cosas que se dicen en este libro se pueden modelar, pero en aquel momento pues era un inicio de lo que es la modelación epidemiológica. Ok, entonces entendiendo que la epidemiología es la ciencia o es la materia que estudia fenómenos asociados a enfermedades y epidemias, pero solamente en poblaciones humanas, quisiera primero, para que entendamos el curso, dar ciertos conceptos de qué son enfermedades infecciosas y algunos términos que son importantes porque no todas las enfermedades infecciosas las trabajamos de una misma manera. El primer tipo de enfermedades, que seguramente es intuitivo que ustedes sepan a qué me estoy refiriendo, son enfermedades de transmisión persona a persona, ¿vale? Este tipo de enfermedades las podemos dividir en dos. De manera directa, que es cuando una persona que tiene una enfermedad o tiene algún síntoma clínico, tiene que estar en contacto con alguien que la pueda contraer y se infecta, ¿vale? Algún ejemplo de esto, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual. Necesita una transmisión directa. Algunas enfermedades de vías respiratorias también necesitan alguna de este tipo de transmisión de persona a persona directa. Y además está la transmisión indirecta. Por ejemplo, en COVID muchas veces nos decían que, aunque eso después los estudios dijeron que no era así, pero en un principio cuando no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, decía que el virus podía vivir en cierta superficie cierta cantidad de tiempo. ¿Sí? Entonces, si alguien que estaba enfermo estornudaba en un lugar y otra persona llegaba, se quedaba en ese lugar, es una transmisión de persona a persona, pero de manera indirecta. ¿Ok? Transmisión por aerosoles, nuevamente podemos hablar en COVID, donde el estornudo se veía como un aerosol y podía transmitir a alguna persona. Transmisiones por vectores son todas aquellas enfermedades que necesitan un agente externo para que pueda transmitir la enfermedad del humano. Un ejemplo clásico
de este tipo de enfermedades es el dengue. ¿Sí? Si aquí no existe un mosquito, no existe, y yo tengo dengue, les doy 100% de seguridad de que nadie se va a enfermar de dengue, aunque yo esté enfermo. Necesito un agente externo, que sería el mosquito, que primero yo le transmita la enfermedad, ese mosquito vuele, los pique a ustedes, y allí tengo una probabilidad de que les dé la enfermedad a ustedes. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos un agente externo, hablamos de transmisión transmitida por vectores. Transmisiones por comida y agua en estas épocas de calor son muy frecuentes. Enfermedades que son estomacales por alguna bacteria, ese tipo de cosas, pues ya decimos que son transmisiones por comida o agua. Y por último, que es una de las más difíciles de estudiar, es transmisión vertical. Esto generalmente ocurre cuando una persona, sobre todo pasa en el sexo femenino, si la madre, por ejemplo, tiene una enfermedad, puede heredársela a sus hijos mediante el parto. En el dengue también se ha visto en ciertos serotipos que existe transmisión vertical donde el mosquito no necesariamente tiene que, cuando nacen los huevecillos no necesariamente nacen libres de la enfermedad, muchas veces nacen con la enfermedad, entonces decimos que eso es una transmisión vertical, de madre a hijos. Ok, entonces, ¿por qué nos interesa estudiar esto? ¿Por qué es importante y por qué últimamente, aparte de COVID, se ha hecho tan relevante en el mundo? Bueno, algunas epidemias históricas y su modelación. Pues, digamos, el primer registro que tenemos como humanidad de una epidemia que azotó a una población y fue devastadora fue en Atenas y fue en este periodo. Aún los expertos debaten cuál fue el patógeno, no se sabe muy bien cuál fue el patógeno que ocasionó esta epidemia. Algunos dicen que es varicela, otros dicen que es una especie de influenza. Pero en esta epidemia que ocurrió en Atenas, fue Hipócrates, el que les presenté antes, quien tiene un trabajo bastante detallado sobre la descripción de síntomas, el medio ambiente que se presentaba en la enfermedad, cómo se desarrollaba la enfermedad, pero en aquel momento no existía el concepto de modelación, solo era escrito, era una descripción lo que estaba haciendo Hipócrates. En el 165 al 180 a.C., el Imperio Romano y Egipto fueron atacados por viruelas y en poquitos años murieron decenas de millones de personas y en ciertos jeroglíficos esta historia también está bastante bien contada. Una de las epidemias famosísimas que creo que en algún momento, aunque la gente no se dedique a esto, ha escuchado, es la peste negra que devastó Europa. Y miren, fueron pocos años el pico de infección y se estima que más o menos entre 50 y 100 millones de personas murieron en esa epidemia. Aquí en México no se explica la conquista sin una epidemia de viruelas que devastó a los aztecas en el siglo XVI. Sin esa epidemia, quizás nuestro presente sería otro. Pero bueno, entonces vemos que a lo largo de nuestra historia como humanidad esto es algo muy común. Pero ¿qué pasa actualmente? O sea, Primera Guerra Mundial, guerra de trincheras, la gripe española azotó al mundo y la azotó por 20, 25 años y en sectores donde no eran seguidos, aparecía unos años en un país, desaparecía, luego en otro país aparecía y duró bastante tiempo. El SARS-CoV-N1H1, que fue la gripe aviar, hace poco, 2000 y algo. El ébola en África es una enfermedad que es de vigilancia epidémica en el mundo, que también nos preocupa mucho. El dengue, que es una enfermedad muy silenciosa que ha ido en aumento, y aún no entiendo por qué no se declara pandemia tal cual, porque es algo que incluso en estos momentos donde la enfermedad tradicionalmente no parecía que existía, que eran espacios fríos o zonas muy altas, ya está empezando a aparecer, y esto es debido a la adaptación del mosquito a nuevos lugares. Entonces, esto es una enfermedad que está con gran preocupación. Bueno,
COVID-19, ¿alguien no sabe quién es COVID-19 ahorita? Creo que todo el mundo. Y más por venir. Es algo que desde que empezó la humanidad hasta ahorita lo tenemos presente y tenemos que acostumbrarnos a esto. Y más en un mundo globalizado donde, bueno, Nacho que se fue hoy o ayer a China, en 30 horas está allá, quizás en menos. Antes eran meses ir a China desde acá. Entonces, en un mundo globalizado tan grande, el precio que vamos a pagar es que vamos a tener más epidemias como COVID, ojalá que no sean más mortales, pero las vamos a tener y tenemos que acostumbrarnos a ellas. Entonces, para prevenirnos de eso, tenemos que entender cómo es su dinámica y cuáles serían estas medidas de control que podamos aplicar de manera efectiva sin que el mundo colapse económicamente o nosotros colapsemos mentalmente y que no nos extingamos en el camino. Ahora, como modelación matemática, a quien se le atribuye como el padre de esta área es a Daniel Bernoulli. 1782. La primera tesis doctoral en epidemiología la hizo este señor. Y él lo que quería ver era cómo explicaba el proceso infeccioso de viruela. Y a partir de ciertas técnicas estadísticas logró replicar los casos que tenía él en estudios. Entonces, el primer modelo matemático que uno puede pensar, quizás no con las herramientas modernas, pero sí con estadísticas, se le adjudica a este señor. Y no es mucho el tiempo que tenemos, esto es una pestañita atrás. Ahora, hay otros padres que no son menos importantes que Daniel. Daniel hizo el primer modelo. Estos dos señores, siglo XX, 1900, este 1902 y este 1920, no. Sí, como 1905 creo que fue este problema. Bueno, Williams, él lo que hace es buscar los patrones que describen el comportamiento de viruela. Y él utiliza, bueno, propone una ley que vamos a ver más adelante, que es la ley de acción de masa, y el que se dedica a esto la va a utilizar muchísimo. Entonces se le adjudica a William Harman la creación o la propuesta de esta ley de acción de masa. Más adelante con detalle vamos a ver qué significa esto. Y este señor, que pobre de él lo que hace es, con un modelo matemático, ahora sí un poco más moderno, describe la enfermedad, bueno, demuestra que la fiebre amarilla o la malaria, en efecto, la causan los mosquitos. Eso antes no se sabía, 1900, hace 120 y pocos años antes. Entonces no se sabía que la malaria se la infectaban los mosquitos, era como más o menos como el dengue, bueno, fiebre amarilla. Y él demostró que en efecto la correlación que existía entre la cantidad de mosquitos y la cantidad de personas infectadas con malaria tenía una correlación muy alta y pues, bueno, eso le hizo ganar el premio Nobel en 1902. Sin embargo, en esa época, a él le costó muchísimo, y por eso decía pobre, que sus colegas y todas las profesionales de la salud de verdad aceptaran que era el mosquito, que hacer control sobre el mosquito era lo que iba a disminuir la viruela. O sea, ellos no creían que el mosquito era el verdadero causante de la enfermedad y no el humano como tal. Imagínense, hace 100 poco años. Otra persona importante en este medio, bueno, son dos personas, Kendra McKendrick, y es un tal modelo llamado CIR, que es como la base de toda la epidemiología moderna, y de ahí partimos hacia muchos ejemplos más complejos que se utilizan actualmente. Y entonces uno se pregunta a partir de, bueno, antes eran modelos relatados, modelos escritos como hicieron en Atenas o en Egipto, incluso en la peste negra o aquí mismo cuando los españoles documentaron esta epidemia de viruela, fue todo escrito, luego vino Daniel Bernoulli, propuso a nivel de estadística un proceso para describir cierta enfermedad. Estas personas ya estaban, los últimos dos que les mencioné, estaban hablando de sistemas ya de ecuaciones diferenciales. Entonces, uno ahorita se pregunta, ¿en la actualidad existe alguna metodología sistemática que podamos aplicar nosotros
para hacer modelación epidemiológica, más o menos sí. Y pues viene más o menos en este cuadro. Aquí creo que son ponderadas estas flechas, pero olvídense de la ponderación. Esto generalmente es ir y venir por todos estos caminos en un problema. Lo que hacemos primero es tener una pregunta biológica, o sea, ¿qué está pasando? Y meternos en el fenómeno. Eso es lo que creo que es lo más divertido de esta área, que generalmente uno estudia matemática, pero también uno tiene que meterse en otras áreas como medicina, veterinaria, biología, química. Entonces uno tiene interacción con otras áreas de manera muy directa. Bueno, tenemos datos experimentales. Proponemos, una vez entendido el problema que queremos resolver, proponemos un modelo matemático, utilizando herramientas como ecuaciones en diferencia, ecuaciones diferenciales, ecuaciones parciales o la que mejor se adecue al problema objeto de estudio. Aquí tenemos dos caminos que seguir. Uno es la estimación de datos, qué datos tenemos a nivel estadístico, cuántos infectados hay, etc., etc. Y hacemos el análisis matemático del sistema o el modelo que estamos proponiendo. Con estas dos cosas podemos estimar parámetros reales, tasas de contacto, tiempos de recuperación de un individuo infectado. Por acá, cuando hacemos el análisis matemático, llegamos a fórmulas o medidas invariantes en el tiempo. En este curso vamos a desarrollar algunas de ellas. Y lo que queremos ver es la combinación de estos dos. Y ponemos a jugar con simulaciones numéricas a ver qué da. Y lo que obtenemos es una interpretación biológica. Ahora, esta interpretación biológica, cuando la primera pedrada que ustedes van a soltar allí, generalmente no es lo que ocurre en la realidad. Entonces, uno viene a hacer este tipo de cosas como análisis de sensibilidad, que uno lo que hace es jugar con los parámetros a ver cómo se comporta la dinámica de su problema objeto de estudio. Y hasta que esto no tenga un sentido epidemiológico serio o biológico serio, uno no puede decir que el problema biológico está resuelto o parcialmente resuelto. Entonces, esto no es un camino que uno viene de acá o pasa acá y viene a hacer esto o esto. No, esto es un problema de ir y venir. ¿Vale? Y esto puede llevar años, meses y lo que sea. Entonces, una de las cosas divertidas de esta área es que generalmente, como sabemos, el problemota que nos estamos metiendo generalmente es un estudio multi e interdisciplinario, ¿vale? Porque si no aquí, si alguien tiene un problema mira, se te puede ir la vida con un solo problema. Entonces uno lo que dice es, mira, busquemos a los especialistas cada uno en sus lugares e intentemos que cada persona sume en alguno de estos cuadros para tener este match entre la pregunta biológica y la interpretación biológica a partir del análisis de un modelo matemático. ¿Por qué esto es importante? Más allá de que nosotros hagamos el calculito, salgan paper, demos un curso, qué sé yo. Resulta que el objetivo de la modelación matemática en esta área es proponer medidas de control que minimicen el impacto que tengan estas enfermedades cuando lleguen a la población. Pero proponer esas cosas hay que tener múltiples factores en consideración. Por ejemplo, factores económicos, factores sociales, etc., etc., etc. Eso cuesta dinero. Y además puede costar vidas, y muchas como vimos en COVID-19. Entonces, la única forma de experimentar siendo correctamente aceptable es a través de modelos teóricos que se acerquen a la realidad. Uno no espera a que venga una pandemia futuro para decir voy a experimentar con las poblaciones y voy a ver qué hago. Generalmente eso no es éticamente correcto. Entonces, la modelación matemática lo que nos permite es jugar con estas cosas y ver cómo se comportan las poblaciones en tiempos largos. ¿Cómo corroboramos eso? Con experiencias pasadas. Si vemos que nuestro modelo se ajusta a experiencias pasadas, podemos decir que más o menos puede ajustarse a experiencias futuras. Teniendo eso en consideración, pues cuando venga una epidemia, no tenemos que esperar a que venga el desastre, sino que podemos proponer medidas de control anticipadas, sin que no sea una medida de control paliativa al daño que se está haciendo. ¿Vale? Bueno, entonces vamos a empezar con el desarrollo del primer modelo matemático que van a ver ustedes en este curso.
que es un modelo de epidemia SIR de Kendra McKendry, 1927, y aún lo utilizamos muchísimo. Entonces, vamos a hacer la derivación del modelo, ¿ok? ¿Me avisan si atrás ven el pizarrón? Porque entonces, para una enfermedad infecciosa, sea cual sea la enfermedad, ustedes van a poder dividir siempre la población en clases que no se intersectan, ¿vale? Vamos a suponer que tenemos una enfermedad que divide la población en 3 grandes renglones. ¿Cuáles son esos renglones? Susceptibles, que son las personas que pueden contraer la enfermedad objeto de estudio. Infecciosos o infectados, bueno, aquellos que eran susceptibles y contrayeron la enfermedad. Y un último compartimento es R, que son los removidos, que son aquellos que ya no pueden transmitir la enfermedad, ¿vale? No estoy diciendo que se recuperaron, simplemente no la pueden transmitir más. Ahora bien, lo que tenemos en cuenta es que esto es una población original que tenga un tamaño N, ¿vale? Entonces, como yo estoy dividiendo la población en 3 grandes renglones, lo que estoy diciendo es que este tamaño de la población viene dado por la suma de estos 3 renglones, ¿vale? Y que no se intersectan entre ellos. ¿Sí? Ok. Ahora bien, vamos a hacerlo desde lo sencillo y después poco a poco vamos a ir, sí, haciendo más complejo los modelos que vamos viendo, ¿no? Entonces vamos a hacer 2 suposiciones bastante útiles para derivar este primer modelo Kendra-McKendry y que las cuentas salgan bonitas. La primera cosa que vamos a suponer es sobre esta población y es que el sujeto infectado también es infeccioso. ¿Alguien tiene idea de la diferencia de lo que estoy diciendo? ¿O alguien ha visto esa diferencia? ¿Alguien la puede imaginar? Por ejemplo, si un paciente tiene VIH, esa persona es infecciosa. Es infectado, disculpen. Pero esa persona puede estar entre ustedes y no les va a infectar, les va a transmitir la enfermedad. Entonces es una persona que está infectada, pero no es exactamente infeccioso hasta que pueda tener relaciones sexuales con una persona sin protección. Ahora, alguien que tiene gripe y tiene síntomas y además anda sin cubreboca y está por acá, aparte de que está infectado, también es infeccioso porque puede transmitir la enfermedad a ustedes. ¿Vale? Entonces, en esta primera parte, lo que voy a suponer es que los infectados son infecciosos. Y además, estas poblaciones cambian en el tiempo. Pero lo importante que quiero suponer es que en todo el tiempo, estas poblaciones van a permanecer constantes. Es decir, tengo que estas son funciones en el tiempo y la derivada de esta señora tiene que ser 0. Simplemente eso. Estoy suponiendo que las poblaciones son cerradas. Aquí lo pueden pensar como que no estoy incluyendo fenómenos como natalidad o mortalidad a mi problema. Y si las personas mueren por la enfermedad, estoy cumpliendo con la hipótesis del último escuadrón, son removidos. No van a transmitir más la enfermedad, ¿vale? Además, voy a suponer que la enfermedad tiene alguna inmunidad. ¿Sí? Ejemplos de esto, ustedes me pueden decir, oiga, pero esto puede pasar poco. No, sí pasa. Si ustedes tienen periodos de tiempo pequeños para una sola ola de infección,
generalmente ustedes pueden tener inmunidad, por ejemplo, a la gripa por algunos meses. Ya después se pueden volver a reinfectar, pero si solo estoy interesado en un periodo de tiempo corto, puedo tener esta hipótesis de que pues tengo inmunidad y no me vuelvo a infectar. Enfermedades infantiles, como la viruela, les da o papera y lo otro es, ay, ¿cómo le llaman aquí a la que? Varicela, gracias. Son enfermedades que dan de niños una sola vez y ya dan inmunidad, ¿vale? Entonces son enfermedades que pueden describirse mediante las hipótesis que les estoy dando. Entonces tenemos que la población se puede dividir en tres compartimentos que no se intersectan entre ellos. Tengo una población que en cualquier momento del tiempo donde lo observe su tamaño es constante y que los individuos infectados son infecciosos. Ahora, quiero ver qué pasa si tengo un solo infectado, uno solo, en una población totalmente susceptible. ¿Qué pasa? ¿Cuál sería, digamos, los contactos que puede tener esta persona susceptible con toda la población? Pues tenemos que, si tenemos un número de contactos que puede tener esta persona porque saluda, porque va en transporte público, porque va a la universidad, porque va a sus labores diarios, entonces va a ser un número de contactos por el número de personas. Este es el número efectivo. Número lo voy a escribir así para bajar espacio. Número efectivo. Bueno, no, número de contactos per cápita, disculpen. Bueno, con la población total. ¿Ok? Entonces, este numerito me dice el número de contactos per cápita que tiene este individuo infectado con toda la población total. ¿Sí? ¿Me creen hasta allí? Ahora, a mí me interesan los contactos que tiene es con la población susceptible, ¿no? Entonces, el número de las personas susceptibles entre el total de personas que están en mi objeto de estudio es la probabilidad de encontrarme con una persona susceptible cuando yo tenga todos estos contactos. ¿Puedo bajar acá? ¿Sí? Ok, entonces si tengo entonces la tasa de contacto per cápita y la probabilidad de encontrarme con una persona susceptible de toda mi población, entonces, bueno, acá se los escribo, tenemos que C por N multiplicado por S por N es la cantidad de contactos efectiva que yo tengo con la población susceptible objeto de estudio mío. Que esto no es más que ¿sí? Entonces, ese numerito me dice la cantidad de personas susceptibles que está en contacto con un infectado, uno solo, en una población totalmente susceptible. Pero imagínense que yo tenga gripe, tengo un cubreboca, estoy acá con ustedes, todos ustedes son susceptibles, todos están súper sanos, y yo estoy interactuando con todos ustedes. Seguramente todos los contactos no van a generar infección porque quizás alguno tenga cubreboca, yo tenga cubreboca, algún contacto lo hice a esta distancia, otro a aquella distancia.
Entonces, no todos los contactos van a generar una nueva infección. Entonces, existe una probabilidad de infección. Entonces, tenemos que P por C por S es el número de contactos efectivos que generan una nueva infección. Bueno, borro acá. Ay. ¿Ok? Es ese numerito. Entonces, podemos definirlo. Esto es una constante, hagamos beta igual a la probabilidad por el número de contactos. ¿Ok? Entonces, lo que estamos diciendo es que beta por S en T, bueno, mejor dicho así, por I en T por S de T, son el número de infecciones por unidad de tiempo que tenemos cuando tenemos una población interactuando entre humanos infectados y humanos susceptibles. Entonces le llama como incidencia. Pero bueno, vamos a imaginarnos algo. Imaginémonos que hay una epidemia, tenemos una población susceptible, ¿vale? Esta población simplemente va a disminuir. No es posible que la población de susceptibles aumente si todos ustedes son susceptibles, yo empiezo a infectarlos, su número de susceptibles va a bajar. Entonces ya tenemos nuestra primera ecuación diferencial que me describe la dinámica de los susceptibles a través del tiempo, que no es más que como está disminuyendo, le ponemos un menos. ¿Vale? Es eso que está allí. Ahora bien, ¿puedo bajar? Acá hay un término que es muy importante. Si es una función del tiempo que es beta por I. A este término se le llama fuerza de infección, ¿vale? Y lo que te va a decir es qué tan pesada va a ser la epidemia en una población objeto de estudio. Ahora bien, yo estoy tomando un solo individuo, ¿no? Infectado en una población totalmente susceptible. Entonces, ¿cómo yo garantizo que toda la población se comporte de la misma manera que un solo individuo infectado? Y allí donde entra el concepto de la ley de acción de masa. Para esta ley, lo que vamos a suponer es que nuestras poblaciones objetos de estudios tienen una mezcla homogénea. Es decir, no distingo entre nadie, ni en clases sociales, ni en sexo, ni en edad, ni en nada. Entonces, eso lo que me permite a mí es, si entiendo cómo un individuo infectado hace la dinámica de la transmisión de la enfermedad, puedo llevarlo más allá a que las masas se comportan de la misma manera. Y eso es lo que significa la ley de acción de masa. ¿Ok? Entonces, acá yo lo que voy a suponer es que las poblaciones están mezcladas homogéneamente. Esto es un concepto que viene de la química, no viene de este lado. Si ustedes se van a YouTube, pueden buscar un experimento que se llama el experimento del bruselador, y lo que están es mezclando dos sustancias. Cuando llegan a esta hipótesis de mezcla homogénea, hay una reacción química y están entrando en la suposición de esta ley. ¿Ok? Entonces ya tenemos la ecuación diferencial
que me describe el comportamiento de los humanos susceptibles. Cuando yo contraigo una enfermedad, pasa un tiempo y pueden ocurrir dos cosas, porque no voy a estar enfermo toda la vida en este escenario. Hay otras donde sí uno puede permanecer toda la vida enfermo y son otros modelos, pero en este escenario supongamos que no. Se pueden pasar dos cosas, o me recupero o fallezco. Entonces, si hacemos gamma, sí, un parámetro que es el parámetro de recuperación o tiempo de recuperación. Mentira, esto es así, con un -1, que es el inverso del tiempo de recuperación. Entonces obtenemos que la ecuación diferencial que me describe a los infectados sería los que eran susceptibles y pasaron infecciosos, ¿sí? Pero ahora pasa con un signo positivo. Menos los que estoy recuperando o los que estoy removiendo. ¿Vale? ¿Sí? Y finalmente, ¿quiénes serían las personas que son removidas? A ver. ¿Quiénes serían esas personas en mi sistema? Son estos. Son estas personas que están saliendo del compartimento de humanos infectados, pero que ahora vienen con un signo positivo porque estoy alimentando a este compartimento. ¿Ok? Entonces, lo que obtenemos es un sistema de ecuaciones diferenciales que me describe la dinámica de una enfermedad infecciosa con todas las hipótesis que le estoy dando. Una enfermedad de transmisión humano-humano, donde la persona infectada es infecciosa. Cuando me da la enfermedad puedo recuperarme, pero una vez recuperado adquiero inmunidad. Entonces ese es el primer modelo que describió Kendra McKendry en 1927 y es el famosísimo modelo SIR. Hagamos un pequeño dibujo para que conceptualicen más o menos qué está pasando. Ese es un esquema que generalmente cuando se dediquen a esto lo van a conseguir en libros, papers, presentaciones, porque te da más visualmente qué está pasando. Tengo una población grandota y tengo los compartimentos donde no se dividen. Entonces, ¿cómo pasa de un compartimento a otro? Esto pasa a una velocidad beta, ¿no? Habíamos dicho que era la tasa de contacto. Y una vez que estoy recuperado, una vez que estoy infectado, pues no me queda más que ser removido. O porque me recuperé o porque morí. Y eso me da un esquema muy sencillo de qué haría un modelo de este estilo, donde las poblaciones van a permanecer constantes. Simplemente estoy vaciando este compartimiento y lo estoy distribuyendo acá, y este lo estoy distribuyendo acá. ¿Sí? ¿Les queda claro? Ok. Entonces, ¿qué es lo importante de tener modelos así, ya como matemáticos? Ya pasamos de la parte de hipótesis que pueden ser médicas, pueden ser biológicas, pueden ser lo que sea. Y ahora entramos en nuestra área, que es la matemática. ¿Qué hacemos siempre con modelos de este estilo? Pues intentamos meterle herramientas que conocemos, ¿no? E intentamos a partir del análisis ver su comportamiento. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar algunas cosas de este modelo SIR, que es el inicio de la modelación como la conocemos actualmente.
Algunas de las propiedades que se le pueden derivar a este modelo, ¿sí? Lo primero es, a todo sistema de ecuaciones diferenciales, levanten la mano quien ha visto cursos de ecuaciones diferenciales, por lo menos el básico. Todos, perfecto. ¿Cómo garantizo yo existencia y unicidad de soluciones? Para una ecuación diferencial ordinaria. Me falta algo sobre esto que no lo he dicho. Solo una cosita. ¿Alguien? ¿Ninguno? Pues fijo el problema una condición inicial. Tenemos una condición inicial. Pero bueno, esta tiene trampa porque aquí uno puede hacer que esta, como estoy empezando la enfermedad, no existen, ¿no? Entonces esto es 0. ¿Vale? Ahí ya yo puedo empezar a hacer un análisis, calcular límites o lo que sea. Entonces vamos a observar esta señora que está acá. ¿Qué ven de particular de esta señora? Además que esto es un problema que está acotado. ¿Están de acuerdo, no? Perfecto. Entonces, ¿qué podemos decir del compartimento de susceptibles en el tiempo? Eso es lo primero. Y además, está acotado. O sea, empezando puede valer n menos un infectado si tenemos un solo infectado. Y de ahí el número más bajo es 0. Entonces tenemos una función que es decreciente y es acotada, que podemos garantizar al menos sin calcularlo. Bueno, vamos a decir más que decreciente, que es monótona. Y su gráfica más o menos va a ser como esto. Esto es T, esto es S, aquí hay una condición inicial. Eso es una gráfica más o menos del estilo así, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces lo que tenemos es que este límite existe. Esto es simplemente notación. Eso existe. ¿Ok? ¿Qué podemos decir ahora para esta ecuación que está acá? Es casi el mismo comportamiento, pero al revés, ¿no? Ahora es monótona creciente y además está acotada por n. No puede ser mayor que n. O sea, el caso catastrófico, todos nos enfermamos, todos o nos recuperamos o se murieron algunos, pero cuando sumemos todo va a dar la población total, ¿no? Entonces, ¿sí? Y su gráfica más o menos es como
va a empezar bajito, va a empezar en 0, ¿cierto? Porque al principio de la enfermedad no hay removidos, no hay removidos. Se va a hacer algo como esto, donde aquí tengo una cota que es n, y esta función no puede pasar de allí. Ese límite existe. ¿Va? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Preguntas? ¿Todo chévere? ¿Todo good? Ok. Ahora, ¿qué pasa con esta señora? Esta es la difícil. Intuitivamente, antes de hacer algún análisis, ¿cómo creen que se pueda comportar esa curva? Primero van a empezar a crecer. Primero la curva va a empezar a crecer porque estas personas pasan de acá para acá, ¿no? Empieza a crecer. Y luego de un tiempo, ¿qué pasa? Porque empiezan a recuperarse, ¿no? Entonces va a ser como especie de una campanita. Entonces, vamos a empezar que, digamos, acá no empieza en 0 porque tengo una condición inicial de un infectado, ¿no? Estaría un poquito más arriba, dependerá de su condición inicial. Supongamos que esa condición inicial está por acá. Entonces, esta curvita empieza a crecer, crece, crece, y llega un momento que baja. Y luego hace esto, ¿vale? Si yo dejo tiempos suficientemente largos, ¿qué pasa con las personas infectadas? O se mueren o se recuperan, ¿no? Entonces ese límite, aparte de que existe, se puede probar, no lo quiero hacer ahorita, pero se puede probar que el límite, cuando t tiende a infinito, de i de t, vale 0. ¿Sí? Y esto no estamos haciendo ningún análisis, simplemente es entendiendo el modelo y viendo que no le queda más de otra que esta función es ser de este estilo. ¿Vale? Ahora bien, podemos calcular expresiones para S infinito, R infinito. ¿Será que las podemos calcular a partir de un sistema? Para este particular, sí. Y vamos a hacerlo. ¿Cuánto valdría los susceptibles en un tiempo muy largo? Cuando hablamos de infinito, no pensemos en la matemática, sino en tiempos suficientemente largos donde la dinámica de la epidemia ya pasó. ¿Vale? Entonces, ¿qué valor tendría eso? Pues esta es la primera metodología que es clásica en modelación y que se utiliza muchísimo. Entonces, si tenemos este sistema de ecuaciones diferenciales, no solamente con los susceptibles, si dividimos entre S en ambos lados de la primera ecuación, ¿qué obtenemos? Eso, ¿no? Me gustaría que intentaran, ahora, bueno, lo que quiero es ver qué pasa al final de la enfermedad, ¿no? Lo que quiero ver es el área bajo la curva de esta primera gráfica, ¿no? Que les había mostrado. Entonces lo que hago es integrar de 0 hasta más infinito. Entonces, este integral tiene un valor.
Se puede calcular. La integral de 0 a infinito. Voy a cambiar la notación un segundo simplemente por practicidad. Esto es una constante. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? ¿Todo bien hasta acá? No he hecho nada. Ahora sí viene el primer, digamos, ambas o la manga. Esta integral sale muy fácil. Esta integral no es más que el logaritmo natural de la condición inicial sobre esto. Y va a ser igual. Esto lo cambio como un positivo porque aquí hay un signo que me estoy cambiando. ¿Vale? Entonces, tengo esa expresión, un logaritmo natural de esto. ¿Conozco esta integral? La verdad es que no, hasta los momentos. Voy a bajar acá. Ok, ahora, si sumamos estas dos expresiones que me da, menos esto, ¿verdad? Entonces tenemos que la suma es igual a menos gamma por I de t, ¿cierto? Vamos a integrar de 0 más infinito a ver qué pasa. ¿Cierto? Esta integral la podemos resolver teniendo acá las derivadas. ¿Sí, no? ¿Cuál sería la integral explícita de eso? Entendiendo que podemos derivar en infinito porque eso es más una notación. Que podemos evaluar, disculpen. ¿Puedo bajar aquí? De este lado, solamente acá. Entonces, obtenemos que esto es la condición inicial, ¿no? Aquí me faltó esto. ¿Sí? ¿Sí, cierto? ¿Qué habíamos dicho de este límite? Valía 0. Esto tendía a 0. Entonces tenemos esto menos S0 menos I0 va a ser igual a menos la integral de 0 a infinito de I de t. ¿Vale? Pero ¿qué les dije yo con las poblaciones? Las poblaciones permanecen como constantes en cualquier tiempo, ¿cierto? Y además les dije que al principio de una enfermedad no hay recuperados. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto vale esto? La población completa, ¿no? Entonces, que no quiero borrar esto. Voy a multiplicar por menos de una vez para quitarme este menos. Esto va a ser n, que viene de acá, ¿cierto? O mejor aún,
sobre gamma. ¿Sí? Esto es igual a esto, lo puedo enchufar aquí, ¿no? Entonces, este le llamamos 1, le llamamos 2. ¿Sí? Podemos aplicar exponencial para quitarnos esto de encima y esto no me queda. S infinito va a ser igual a S0 por E a la menos esta expresión que está acá. ¿Ok? Ahora, esta expresión está en términos de los susceptibles al final de la enfermedad, pero la podemos reescribir también en términos de los recuperados, tarea para ustedes. Entendiendo que las poblaciones permanecen constantes, tenemos que n va a ser igual a S0 más, en infinito, disculpen, infinito más R en infinito. Esto tiende a 0, me queda que n va a ser igual a S en 0 más R en 0. Haciendo un despeje, lo podemos, este numerito lo podemos escribir en términos de esto y lo podemos tener en una expresión o de susceptibles al final de la enfermedad o removidos al final de la enfermedad. Ahora, para los más curiosos, esta ecuación, ¿qué estilo tiene? Bueno, si quieren, ¿qué estilo tendría esta ecuación? Levanten la mano quien han visto análisis. ¿Matemático? Pocos, ok. No pasa nada, no pasa nada. Resulta que este tipo de expresiones, aparte de que me dice, además, miren, qué bonito. Esto es una condición inicial, lo conozco. Parámetros epidemiológicos los puedo estimar a partir de datos. Entonces tengo toda la información de mi modelo al principio de la enfermedad, o sea, como lo planteo. Entonces, si yo conozco esto con precisión, puedo decir cómo se comporta en tiempos muy largos, lo que me permite a mí hacer análisis de qué tan severa va a ser una enfermedad en una región o no. ¿Sí? Y por eso es importante que desde la matemática, una ecuación me puede decir cómo se comporta la enfermedad en tiempos futuros. ¿Vale? Buenísimo, ¿no? Porque ya no tengo que estar esperando epidemias que lleguen, sino que con una ecuación sé cómo se comporta, al menos en un numerito. Pues resulta que esta ecuación es una ecuación de la forma f de x igual a x. Se lo dejo como comentario para no aburrirlos acá. Resolver esto computacionalmente hace unos años era difícil. Se propuso Ejecuta y lo hace muy bien. Hay software ahorita como en Python que tienen paqueterías como Odein que lo hacen en 3 segundos. Perfecto. Pero cuando queremos modelar poblaciones, bueno, muchas poblaciones al mismo tiempo que estén conectadas entre ellos, esto se convierte en un dolor de cabeza computacional. Y a veces no nos interesa el comportamiento, sino cuánto vale esta medida o esta medida. Entonces, tener funciones de este estilo nos permite plantear problemas iterativos que a la computadora le gusta mucho y computacionalmente nos ahorra mucha memoria. O sea, muchas veces también no solamente es entender el problema que estamos modelando, sino que a partir del análisis matemático podemos ayudar a nuestras herramientas a ser más eficaces. Esta es una de las medidas. ¿Sí? A ver si no se me olvida algo. Ok, una última cosa sobre este modelo que es importante, se me había pasado.
Esta señora siempre va a empezar positiva, ¿cierto? Siempre. Entonces, para una condición inicial, eso, queremos ver cómo es el valor de la derivada de esa señora, cómo se comporta en el tiempo, ¿ok? Entonces, a ver, ¿puedo bajar acá? ¿Sí? Esta señora siempre es positiva, entonces esto es beta por S por I en 0 menos gamma por I en 0. Este es mayor que 0. ¿Sí? Saco factor común S I en 0. Por S. ¿Cierto? Esto es un número positivo. Lo puedo pasar al otro lado, no pasa nada. Esto lo podemos reescribir de la siguiente manera. Mayor que 1. Este numerito es un umbral muy importante en la epidemiología matemática, ya que nos dice cuándo una condición al menos suficiente para que haya epidemia. Si yo quiero que la epidemia se expanda, solamente pido con que este cociente sea mayor que 1. Más adelante, en el siguiente modelo, vamos a definirlo formalmente qué es. Pero bueno, tengo una condición de suficiencia. Si yo conozco el beta, que es la tasa de contagio, y conozco el tiempo de recuperación de la enfermedad, puedo garantizarle a una población si va a tener epidemia o no, solamente con ese cociente. Fácil, ¿no? Ahora, si tenemos un montón de datos, esto lo podemos estimar. Ahora bien, esta enfermedad que describimos son personas que no se recuperan. Generalmente usted le da gripa y en unos meses, y si tiene suerte en unos años, le vuelve a dar otra gripa, pero le vuelve a dar, ¿no? Y hay muchas enfermedades que son asazos, influenza, este tipo de cosas donde nosotros como humanos generamos inmunidad temporal. Entonces, a partir de este modelo, podemos pensar en modificarlo para ya tener una enfermedad que es más común entre los humanos. Sí, este es el modelo CIR, estas son las curvas características del modelo, lo que le estaba diciendo, pero bueno, si estamos susceptibles, pasamos a infectados, infectados recuperados, pero de acá podemos pasar para acá. Sí, no, es lo que ocurre generalmente. Entonces, a partir del modelo que les estoy dando anteriormente, ¿cómo podemos nosotros modificarlo? Pues tenemos ahora un modelo CIS, donde este término ya lo conocen, este ya lo conocen y este también. ¿Sí? Pero aquí la diferencia es que ya este término no lo estoy enchufando en un compartimento de individuos recuperados, sino que me recupero y vuelvo a ser susceptible a la enfermedad. Entonces, lo enchufo acá. ¿Vale? Entonces ahora, a partir del primer modelo clasiquito, simplemente con esa modificación cambiamos de comportamiento de una enfermedad, donde ya nos genera una inmunidad. ¿Sí? Sobre ese modelo vamos a trabajar con las mismas hipótesis, que el modelo, la persona infecciosa, es infectado, es infecciosa y además que las poblaciones permanecen constantes. Si las poblaciones permanecen constantes, ¿qué podemos hacer? Si n es igual a S de t más I de t, y a mí me interesa mucho la dinámica de los infectados, ¿qué puedo hacer?
lo que hago es simplemente despejar una en función de la otra y me quedo con una sola ecuación diferencial. Es más fácil siempre trabajar con una ecuación diferencial que con un sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces lo que hacemos es reducir el modelo CIS. CIS porque pasa susceptible, infeccioso, susceptible. Entonces estamos suponiendo que la población permanece constante, entonces si de acá despejamos al S, ¿cuánto vale S? Entonces tengo beta por I, lo que valía S menos esto. ¿Vale? Entonces tengo algo que se llama una ecuación de crecimiento logístico, donde esta población crece, pero crece a un tamaño proporcional también a su misma interacción. O sea, va a tener un crecimiento que más o menos así, va a estar acotado, no va a crecer hasta infinito. Se le llama como una ecuación logística. Entonces, esto es una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Que pues si vieron el curso es algo que se puede resolver. Entonces, si hacemos este cambio de variable, si quieren divertirse 5 minutos, háganlo. Lleguen de acá a acá. ¿Vale? Entonces tenemos una ecuación diferencial. ¿Por qué lo hacemos? Porque miren, esta señora es una I de t y tenemos una constante. Este es el crecimiento logístico. Si yo les pongo una ecuación diferencial de este estilo, ¿cómo la podrían resolver? Sencillo, creo que es el primer método que uno ve de talacha en la licenciatura. Dice, ecuación diferencial, esto. ¿Cuál? ¿Se les ocurre alguno? Bueno, ahorita lo resolvemos. ¿Alguno? ¿No? Exacto, separación de variables. Ahorita lo vamos a resolver. Miren este numerito que está acá, este R. Y ya tengo solo una ecuación diferencial. O sea, queremos hacer el análisis como lo hicimos anteriormente. Sin resolver nada, ¿cómo se comporta este señor? Si R es menor que 0, ¿qué sucede? Les muestro esto. Esto es menor que 0 y tengo esto. Si esto es menor que 0, este señor es menor que 0 también. ¿Sí? Y además, esta derivada la puedo aproximar. Esto va a ser menor o igual, esta derivada va a ser menor o igual que una constante por y solo. Solo por desigualdad, porque le estoy quitando este término. ¿Sí? Le estoy quitando algo. Entonces, si yo tengo esta desigualdad, ¿cómo resuelvo eso? Esa integral es relativamente sencilla de resolver, ¿no? ¿Alguien? Esto es una condición inicial. ¿Sí? Sencillo, otra vez separación de variables. Cuando t tiende a infinito, ¿hacia dónde va a tender esa función? Entendiendo que la exponencial va hacia abajo, va a tender a 0, ¿no? Entonces, si este numerito es menor que 1, disculpen, es menor que 0, la enfermedad va a desaparecer eventualmente. ¿Vale? Y ese numerito nuevamente lo podemos estimar a partir de datos. Si tenemos una población, tenemos datos y estimamos este numerito y este numerito me da menor que 0, pues me tranquilizo. En esa población pueden haber algunos casos de infecciosos, sí, pero no se va a convertir en epidemia. Va a bajar eventualmente. Ahora, ¿qué pasa si la ecuación diferencial es mayor que 1? Lo que decían, podemos resolver la ecuación diferencial utilizando variables separadas. Entonces, escribimos la ecuación diferencial de este estilo, ¿sí? Y aquí utilizamos fracciones parciales. Areita, si se quieren divertir aquí como matemáticos, les gustan las integrales, aquí les van a salir varias. Entonces, esto da como resultado esta ecuación diferencial. Bueno, da como resultado esta funcioncita. ¿Ok?
Pero tenemos esta C que nos estorba. Ustedes cuando tenían una constante de integración, cómo la resolvían? Con una condición inicial, lo que estoy planteando desde el principio. Y además esa condición inicial, pues podemos nosotros proponerla. O sea, si tomamos como condición inicial esto, que esta C la podemos definir como un logaritmo natural, además que esto es constante, esto simplemente para que la cuenta quede bonita. ¿Sí? Les queda como eso. ¿Que lo enchufamos? ¿Dónde? Lo enchufamos acá. Ahora lo que quiero es ver el comportamiento de esto, ¿no? Entonces, después del álgebra, no lo voy a hacer por cuestiones de tiempo, creo que quedan 10 minutos. ¿Sí? Ok, esto va a quedar. Les va a quedar esa función. Perfecto, gracias. ¿Vale? Entonces, yo vengo insistiendo que a nosotros nos interesa qué pasa con la enfermedad en tiempos prolongados. ¿Sí? Entonces, tarea igual para ustedes, ya tienen 2 tareas y voy a estar por allí. Si tienen dudas, me avisan y las hacemos para que no se queden con la duda. Cuando ustedes calculan el límite, a ver, con la notación exacta. De I de T, cuando R tiende a infinito, este señor es K. ¿Ok? Entonces, ¿qué me quiere decir eso? Que la enfermedad va a crecer hasta un tamaño determinado y no va a pasar de allí, pero se va a permanecer constante. Uy, peligro. Entramos en situaciones que son enfermedades endémicas. Es decir, la enfermedad va a crecer y nunca va a desaparecer en una población. ¿Esto ocurre? Por supuesto que sí. Tanto así que COVID, acostúmbrense, ya fue declarada endémica por la Organización Mundial de la Salud. Algo que siempre vamos a tener. Porque no generamos una inmunidad suficiente en el tiempo para que se erradique. Las gripes, influencias, por eso siempre están volviendo y si alguna pequeña mutación, vamos a volver a tener la enfermedad. Esto es lo que más ocurre, tener enfermedades endémicas. Ahora bien, bueno, si el R, el que les había definido, esto es mayor que 0, este que está acá es mayor que 0, ¿qué es esto que está aquí? ¿Me lo pueden dictar, por favor? Disculpen, este. ¿Me lo dictan? ¿Alguien? Beta n menos gamma, ¿no? Y decimos que eso es mayor que 0, ¿no? Volvemos otra vez. ¿Cierto? A un umbral de nuevamente, si tengo esos numeritos estimados y ese numerito me da mayor que 1, puedo garantizar que mi enfermedad es endémica. Tengo un umbral a partir de los parámetros epidemiológicos.
Entonces aquí otra técnica, una técnica que me interesaba que vieran es que hay sistemas que se pueden reducir y podemos hacer el análisis clásico integrando lo que sabemos de ecuaciones diferenciales y el cálculo diferencial. Por último, bueno, ese numerito que estoy definiendo acá se le llama número reproductivo básico. Así se le llama porque aparece en casi todos los modelos. Y lo que significa es el número de casos secundarios que un solo individuo infeccioso genera en una población totalmente susceptible, que son las hipótesis que yo estoy construyendo desde el principio. Tengo un individuo, una población totalmente susceptible, ¿cómo se comporta la epidemia? Bueno, ese numerito me dice eso, el número. Ahora, si ese numerito es menor que 1, bueno, eso más adelante lo vamos a ver, pero se lo hago spoiler, si ese numerito es menor que 1, la epidemia eventualmente va a desaparecer, no va a haber ni siquiera enfermedad, en algunos casos y desaparece, pero si ese numerito es mayor que 1, habrá epidemia. ¿Vale? Entonces, cuando uno estudia este tipo de cosas, lo primero que uno hace es, vamos a calcular el R0 a ver qué pasa. Ahora, ¿qué pasó aquí? En este caso, para los dos modelos, el R0 es este. Ahora, existe algo que se llaman puntos de equilibrio en la ecuación, en el sistema de ecuaciones diferenciales, que es simplemente tomar tu sistema y tomar una fotografía al inicio, es decir, no está pasando nada. ¿Vale? Entonces, para hacer eso, lo que nosotros hacemos es simplemente igualamos, disculpen acá, nuestro sistema a 0. El sistema que nosotros teníamos está sencillo porque lo reducimos a una sola ecuación diferencial, ¿no? Esta ecuación diferencial, se los pongo acá. Era lo que quiero ver es qué pasa cuando mi sistema, sí, cuando mi sistema está en equilibrio, es igual a 0. Entonces, ¿qué puntos me hacen ese sistema 0? Pues tengo que sacar las raíces de ahí, ¿no? Uno es trivial, ni siquiera tengo que calcular el polinomio. ¿Qué necesito yo en una población para que no haya enfermedad? Que no hayan infectados, ¿no? Entonces tenemos el punto libre de la enfermedad. Y además esto es una raíz cuadrática, tenemos dos raíces nada más, ¿no? El libre de la enfermedad, esto es 0. Es decir, no pasa nada. Y el otro punto, si ustedes hacen este cálculo, van a llegar a que el segundo punto va a ser acá. En este caso, punto endémico. Es decir, la población en tiempos muy largos se va a estabilizar en este número de infecciones. ¿Vale? Y además que pues coincide con el número reproductivo básico que pudimos deducir a partir del modelo. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Nada? ¿Seguro? ¿Todo claro? Un último comentario para cerrar la sesión de hoy es que el segundo punto de equilibrio existe sí, solo si el R es mayor que 0, ¿vale? Es la única forma de garantizar que este numerito existe en K. Es decir, que estamos garantizando que el sistema es endémico, ¿vale? Entonces, antes, sí, creo que con la red de acá pueden descargar algunos libros. Lo que vamos a utilizar en este curso son estos 3 libros, ¿vale? Si al que esté interesado en esto, pues estas son las referencias más importantes que nosotros utilizamos, por lo menos en bibliografía, ¿ok? Entonces mañana seguimos con cosas un poco más complejas a partir de lo que construimos hoy. ¿Parece? Vale. Muchas gracias.
Otra oportunidad, ¿alguna pregunta? Lo agarran en los cafés. Yo tengo una pregunta. Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo nos convencerías de la ley de acción de masas? Uy, pregunta interesante y que actualmente está un poco en cuestión. La ley de acción de masa, como les dije, nace desde la química, donde necesitamos de verdad una mezcla homogénea en los sistemas para que ocurra así el fenómeno que queramos que observemos. En modelos poblacionales, la ley de acción de masa la podemos interpretar como que vivimos en una sociedad, primero, altamente densa, y donde cuando salimos a la calle no nos distinguimos quién es pobre, quién es rico sencillamente. Entonces podemos decir que nos podemos mezclar homogéneamente entre las poblaciones. No sé si a ustedes les ha tocado, van a su escuela y pues se consiguen hombres, mujeres, niños, adultos, lo que sea, ¿no? Entonces, suponemos entonces que tenemos una mezcla homogénea, ¿vale? Eso lo que nos quiere decir es que el comportamiento de un solo individuo, de uno solo, también puede extrapolarse al comportamiento de la masa. Ahora bien, hay que tener cuidado porque la ley de acción de masa no siempre funciona. Cuando tenemos poblaciones muy heterogéneas o de muy baja densidad, no funciona así. Más o menos se estima que para poblaciones de cientos, la ley de acción de masa no funciona muy bien. Ahí tenemos que recurrir a otro tipo de técnicas, pero a partir de allí funciona, pero con cuidado. Hace poco fui parte de una tesis de grado donde estaban tomando la población de Puebla, por ejemplo, y estaban viendo con un individuo susceptible qué pasaba a partir de datos, sin modelos. Queríamos ajustar los parámetros del modelo. Entonces, lo que nos daba es que un individuo solamente en Puebla, con esos 6 millones, no tiene la posibilidad de estar en contacto con tantas personas. Posible, no pasa. Entonces, lo que ocurría es que la ley de acción de masa ocurría como en islas dentro de la población de Puebla. Lo que había que hacer era como especie de un modelo metapoblacional para conectar todas estas islas y tener una ley de acción de masa completa. Pero más o menos eso es lo que significa, que la ley de acción de masa, así como se comporta un solo individuo, uno esperaría que las masas se comporten, ¿vale? Okay, gracias.